¿cómo están? Vamos a ver la primera parte de la parte A del práctico 19. Bien, chicos, antes de arrancar con la resolución del práctico, ¿sí? Lo que quiero mostrarles es lo siguiente, es decir, un modelo de lo que sería cómo les tiene que quedar a ustedes el cuerpo seccionado e intersectado, ¿sí? Si ustedes se fijan, esta es su vista de frente, ¿sí? Acá tienen su vista superior, cómo quedaría, ¿sí? La lateral que ustedes tienen que dibujar, ¿sí? Y la vista, ya la vimos, esa sería su vista de frente, bien, y esa sería su otra vista, bien. Ahora lo que les voy a mostrar acá, ¿sí? Es cómo quedaría el, el cuerpo terminado. Si se fijan, esa forma de curva da la intersección de cilindro con cilindro, y esto nos da de resultado cuando seccionamos el cilindro con un plano. Bueno, chicos, este es el enunciado de la primera parte del práctico 19, ¿sí? Primero, lo que vamos a proceder a hacer es interpretarlo. Fíjense, yo acá tengo un rectángulo que, proyectando las líneas, me coincide con el círculo que tengo en la vista superior. ¿Qué significa eso? Que estoy frente a un cilindro. Bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pasar a determinar lo que serían los planos diametrales de el cilindro que acabamos de ver, del cilindro que está en fucsia. Fíjense, yo tengo en mi vista superior a este plano diametral que lo veo como línea, ¿sí? En la vista de frente lo veo como rectángulo y en la vista lateral lo veo sobre el eje, ¿sí? Sobre ese plano diametral es que están situadas la intersección, ¿sí? Que me da ese círculo, ¿sí? Ese círculo es otro cilindro que intersecta mi cilindro original, y el seccionamiento, que es un plano que secciona a mi cilindro. Bien, eso, ¿sí? Están colocados sobre el plano diametral rojo que hemos visto. Ahora tenemos el plano diametral amarillo, ¿sí? Este plano diametral en la vista lateral lo veo como rectángulo, ¿sí? Y en la vista de frente lo veo sobre el eje, ¿sí? Bien, ahora yo, para ir dibujando todo en paralelo y que sea más fácil, ¿qué voy a hacer? Voy a empezar a dibujar la perspectiva, ¿sí? Fíjense, primero voy a dibujar el cilindro, como ustedes ya saben, pero acá la cuestión es sobre qué plano diametral coloco la intersección y el seccionamiento. Como yo quiero que este plano amarillo sí sea lo que se ve mejor, y generalmente lo que está sobre 7 grados es lo que se ve mejor, ¿sí? A este plano amarillo lo voy a poner sobre 7 grados, ¿sí? Es decir, que en la otra dirección que tengo, que es 42 grados, va a ir mi plano diametral rojo, ¿sí? Fíjense cómo me queda en la perspectiva, ¿sí? Mi vista de frente está sobre 42 grados, ¿sí? Y sobre ese plano he dibujado mi elipse de intersección, que es esta misma rosa que ustedes tienen acá, que acá se dibuja con círculo y acá se dibuja como con el método de la elipse, ¿sí? Está dibujada sobre ese plano. Al estar sobre 42 grados, esa elipse tiene eje de revolución 7 grados, ¿sí? Sobre ese mismo plano es que tengo dibujado, ¿sí? El plano mío de seccionamiento, que es ese plano que tengo ahí, ¿sí? Sobre ese mismo plano. Bien, vamos a comenzar por resolver el seccionamiento, que es más sencillo que la intersección, a pesar que en ambos usamos exactamente el mismo método. Fíjense, la primera regla es que cuando el seccionamiento o la intersección cortan a la base o cortan acá lo que sería, digamos, la tapa del cilindro, la parte superior, se genera una arista, ¿sí? Entonces, de acá directamente se genera una arista acá,
¿sí? Y si yo proyecto a la vista lateral horizontal y 45, como ustedes ya saben, yo sé que este punto es el mismo que este punto. Entonces voy a tener exactamente la misma línea acá abajo. Ahora fíjense, ¿cuál es la siguiente regla? Que cuando me corta a la generatriz del cilindro, ¿sí? O sea, ese punto, me va a cortar al eje, ¿sí? Entonces, ¿sí? Entonces, ahí se me genera un punto, ¿sí? Ya les voy a mostrar cuál es ese punto, y lo vamos a dejar marcado, es ese punto, ¿sí? Ese punto donde se cortan el eje con la proyección que yo he hecho, ¿sí? Fíjense, ahí me cortaba el seccionamiento a la generatriz de mi cilindro y acá la vista lateral me corta el eje. Sucede lo mismo en la vista superior. Fíjense, si yo proyecto, ¿sí? Acá me va a estar cortando al eje. Fíjense. Ese punto va a estar acá. ¿Sí? Y ahora viene, porque, digamos, a ver, con 3 puntos podríamos trazar la curva, pero no va a salir muy definida, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a utilizar lo que se llama un plano auxiliar. Voy a cambiar el color para que ustedes lo vean, ¿sí? Como yo sé que luego tengo que resolver esta intersección, ¿sí? La he dejado a propósito para que vean lo siguiente. En el cilindro podemos usar dos tipos de planos auxiliares, ya sean paralelos a la base o paralelos al eje, ¿sí? Paralelos al eje significa que vamos a estar viendo rectángulos, ¿sí? Y paralelos a la base significa que en la proyección, ¿sí? Veríamos círculos y en la perspectiva veríamos elipses. Bien, entonces yo lo que voy a usar son planos paralelos al eje para que, para que sea más fácil la construcción. Fíjense. Voy a trazar un plano paralelo al eje que pase por el eje de de la intersección, porque luego lo vamos a necesitar, ¿sí? Pero ustedes lo pueden trazar de manera arbitraria por cualquier lado, ¿bien? Entonces, ¿cómo dijimos que son los planos paralelos al eje? Yo acá estoy viéndolo como una línea, ¿sí? Fíjense, ahora, ¿qué voy a hacer? Lo voy a proyectar, ¿sí? A ese mismo, con otro color para que lo vean. Lo proyecto a la vista superior, ¿sí? De ahí, ¿qué voy a hacer? Proyecto de la vista superior a la lateral. Fíjense, proyecto de acá, acá, como ustedes venían haciendo. Proyecto de acá a acá. Y ahora proyecto a 45. ¿Sí? Vamos a borrar el excedente. Tenemos acá. Y borramos el excedente. Entonces, ahora, ¿yo qué voy a hacer? Voy a completar mi plano auxiliar. ¿Sí? Fíjense, si acá en la vista de frente lo estoy viendo como línea, ¿sí? Si en la vista superior también lo estoy viendo como línea, ¿sí? En la vista lateral lo voy a ver como rectángulo.
Fíjense. Ahí. Y acá lo veo como rectángulo. ¿Sí? Entonces, ahí tengo mi plano auxiliar. Ahora, ¿cuáles van a ser los puntos de paso de la curva? Si yo me voy a la proyección, proyecto desde la vista de frente hacia la vista lateral. Entonces, ¿qué me queda? Que los otros puntos de paso de mi curva son este punto y este punto. Yo ya tenía este punto y este punto. Acá también los tenía. Acá también los tenía. ¿Sí? Y acá son estos puntos que he dibujado acá porque ese es mi plano auxiliar. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que me queda? Unir los puntos, ¿sí? Si ustedes le ponen número 1 a este, lo tienen a 1 acá y a 1 acá. Número 2 a este del plano auxiliar, lo tienen a 2 acá y a 2 acá. Y número 3 al de la base, ¿sí? Lo tienen a 3 acá, acá, acá y acá y acá. ¿Sí? Esos serían los puntos de paso. ¿Cómo me queda la curva? Fíjense. Esa sería mi curva final. Y acá, ¿sí? Esta es la curva final, ¿sí? Y se unen de acá, ¿sí? Se cierra de acá hasta acá. Se cierra de acá hasta acá. ¿Sí? Eso ustedes lo van a comenzar a dibujar, lo van a dejar dibujado en suave hasta que terminen la intersección. Yo por eso se los dejo así en blanco, ¿sí? Hasta que ustedes terminen la intersección, porque eso va a determinar qué es lo que va a ir detrás o qué es lo que va a ir fuerte, ¿sí? Ahora lo que vamos a hacer es resolver nuestra intersección. Fíjense, ¿cuáles son los puntos? Antes de eso les voy a mostrar cómo se resuelve en la perspectiva, ¿sí? ¿Qué puntos vamos a buscar en la perspectiva? Fíjense, el primer punto que encuentro es este, luego de colocar mi seccionamiento, ¿sí? Que recuerden cómo lo hemos colocado. Hemos tomado la medida que había de acá hasta acá, yo ya sé que va hasta el centro, entonces tomo la medida de acá hasta acá, en este caso están duplicadas las medidas, y de ahí lo uno al centro, ¿sí? Entonces, fíjense, ese punto es lo que llamamos un punto directo, ¿bien? Está directamente en el plano diametral. Ahora lo que voy a hacer, ¿sí? Recuerden que acá cuando cortaba la base me generaba una línea, que sería esta línea. Entonces yo sé que acá voy a tener un punto de paso y acá voy a tener otro punto de paso. Bien, quedarían dos cosas. Hacer los planos, el plano auxiliar, ¿sí? Que puede pasar por cualquier lado, como yo les comentaba a ustedes, ¿sí? Pero en este caso, lo que vamos a hacer es hacer un plano auxiliar que pase por la envolvente para que puedan sacar el punto sobre ahí, ¿sí? Ustedes generalmente
lo que van, digamos, sobre la envolvente van a sacar solamente una tangente, van a hacer que la curva pase tangente, ¿sí? Pero lo que vamos a hacer ahora, como es justo un lindo punto, vamos a usar la envolvente para sacar el plano auxiliar. Luego les voy a mostrar cómo lo hacen con cualquier otro. Fíjense, voy a tomar una línea, ¿sí?, que pase desde la envolvente, ¿sí?, que vaya desde la envolvente, ¿sí?, hasta el otro lado de la elipse. Fíjense que sería esto, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Primero me fijo a dónde corta, lo vamos a cambiar de color para que ustedes lo vean bien. Me fijo a dónde corta, ¿sí?, esta nueva línea que yo he tirado, ¿sí?, borramos los excedentes primero. ¿Dónde corta esta nueva línea que yo he tirado? Al eje donde está colocado mi seccionamiento, ¿sí? Lo corta en ese punto, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Tiro una línea que vaya desde ahí arriba, recta la línea, ¿sí?, que vaya hasta arriba. Fíjense, acá vamos a borrar el excedente. Y esta es la línea que yo tengo, que va, fíjense, desde mi línea de 7, perdón, un cachito, así lo hacemos. Fíjense que pase bien por la envolvente, ¿sí? Ahí. Entonces, acá a mí se me va a mover un poquito esta línea, ¿sí? Siempre esto tiene que ser, chicos, lo más exacto posible, ¿sí? Fíjense, ahí sí me ha quedado exacto a mí, ¿sí? Borramos acá el excedente. Y listo. Ahora sí tengo la línea que pasa, ¿sí? Que pasa por el eje y que corta mi seccionamiento, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Como dijimos que los planos auxiliares eran rectángulos, ¿sí?, porque son paralelos al eje en el caso de la proyección, acá van a ser paralelos a lo que sería el plano diametral. Yo ya tengo un lado de mi rectángulo y tengo otro lado de mi rectángulo. ¿Qué me quedaría? Cerrarlo solamente. Entonces, si ustedes se fijan, yo cierro esto acá y ya tengo mi rectángulo, ¿sí? ¿Qué me quedaría? Encontrar los puntos de paso, igual que en las proyecciones, donde se ha cortado el eje, ¿sí?, de lo que sería mi plano auxiliar, ¿sí? Desde ahí proyecto en 7 grados, ¿sí? Proyecto ahí. ¿Y cuáles serían mis puntos de paso? Fíjense, tendríamos un punto acá sobre la envolvente, ¿sí? Y un punto acá sobre la otra línea que yo tenía del plano auxiliar, que quedaría con este color.
¿sí? Entonces ya tengo, ¿sí?, los puntos de paso de mi curva. ¿Cómo va a quedar esto? Fíjense. ¿Sí? Esta curva me va a quedar así. ¿Sí? Esta es la línea del plano auxiliar que teníamos ahí, ¿sí? Entonces la curva queda ahí, ¿sí? Recuerden que acá, yo los voy a dejar para que ustedes lo vean, ¿sí? Teníamos el rectángulo, ¿sí? Entonces ahí tenemos. Ahora, yo les voy a mostrar cómo se hace con un punto que no, si no es sobre la envolvente. Fíjense. ¿Cómo sería? Lo primero es que yo voy a elegir cualquier punto aleatorio sobre el eje donde tengo colocado el seccionamiento, ¿sí? Entonces, cualquier punto aleatorio. Si yo elijo ese punto, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué hago ahora? Voy a borrar primero en este caso el excedente, ¿sí? Borro acá, ¿sí? Como dijimos primero, tiro la línea, ¿sí?, desde el eje hacia arriba y voy a ver dónde me corta, ¿sí? Fíjense que me va a cortar ahí, ¿sí? Entonces, a partir de eso, termino de construir, ¿sí?, mi rectángulo, ¿sí? ¿Cómo lo termino de construir? Fíjense, acá me corta la elipse y acá me corta la elipse. Entonces tengo que tirar dos líneas hacia arriba hasta digamos, lo que sería la parte superior de mi cilindro. Desde ahí y desde acá, ¿sí? Entonces, ahora voy a borrar el excedente, ¿sí? Borramos el excedente, ¿sí? Y termino de cerrar mi rectángulo, ¿sí? Entonces mi rectángulo está formado por esta línea, por esta línea, por esta línea y por esta línea, ¿sí? Ese sería mi plano auxiliar. Y este sería el eje, ¿sí?, en donde yo, digamos, el eje del plano auxiliar, en donde yo veo que me corta acá el seccionamiento. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Fíjense, abro desde ese punto en 7 grados, ¿sí? Entonces me va a dar un punto de paso, ¿dónde? Fíjense, me va a dar un punto de paso ahí y un punto de paso acá, ¿sí? Si se fijan, como quedaría la curva, va a seguir pasando por ahí, ¿sí? Es posible que muchas veces no le coincida porque por la precisión de la elipse y todo eso, ¿sí? Pero debería coincidirles. Bien, eso sería en cuanto a la curva, cómo quedaría de la elipse. Voy a mostrar para que vean cómo va a quedar la curva, ¿sí?, final. Un segundo y ya les muestro cómo quedaría la curva final del seccionamiento. Quedaría así.
Entonces ustedes, ¿sí? Ya con esos puntos la pueden dibujar, ¿sí? Recuerden que nosotros hemos utilizado como plano auxiliar la que está acá, que yo les he marcado en verde, que ha quedado ahí en verde, que es la de la envolvente. Por eso ya directamente la puedo hacer tangente a la curva I, ¿sí? Si no, si eligen otro plano auxiliar, les va a quedar muy pegadito y ya van a tener que hacerlo a mano a la tangencia. Bueno chicos, espero que les haya sido útil. Hemos visto la parte de seccionamiento. En el video que sigue vemos la parte de intersección.